El mensaje inesperado que resuenó por la eternidad, revelación divina y transformación sagrada en el tercer año de Joacim, en el corazón de Jerusalén, un ferviente fariseo llamado Saulo se alzaba como un baluarte del judaísmo. En esa época de convulsión, su devoción a la ley y a la tradición lo convirtió en un perseguidor decidido de quienes seguían la enseñanza de un carpintero de Nazaret, a quien llamaban Jesús. Sin embargo, su vida estaba a punto de dar un giro radical en el año 34 después de Cristo, cuando, en su camino hacia Damasco, se encontraron la oscuridad y la luz divina. Damasco, la ciudad de las caravanas, resumía promesas de riqueza y comercio, pero para Saulo, era un nido de herejías. Mientras se acercaba a las murallas, su corazón palpitaba con la convicción de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. En su mente, cada cristiano apresado era una victoria en la defensa de su fe. Pero aquel día, el sol brillaba en todo su esplendor, cuando de repente, una luz más brillante que el propio sol lo envolvió. Saulo cayó de su caballo, aterrorizado, y escuchó una voz poderosa y resplandeciente que le decía: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. El cielo había intercedido, y el eco de su propia lucha espiritual resonaba en su alma. La confusión y el terror se apoderaron de él, y sus compañeros, asombrados, lo llevaron a Damasco. Ciego y desorientado, se encontró encerrado en la oscuridad de su propia ignorancia, donde nadie podía escuchar el clamor de su corazón. Sus días de orgullo, donde la ley era su faro, se desvanecían ante la luz que ahora lo perseguía. En su estado de ceguera, un manto de desesperación cubría su ser. A pesar de su conocimiento, había una verdad que había ignorado, una revelación que lo perseguía. Entonces, Dios, en su gracia infinita, envió a Ananías. Este discípulo, temeroso pero obediente, obedeció a la voz divina e hizo el viaje hacia el lugar donde Saulo aguardaba. Con manos temblorosas, Ananías tocó sus ojos, y la oscuridad se disipó. La vista le fue devuelta, pero en realidad, lo que recibió fue una luz más allá de la comprensión humana. El Dios de nuestros padres te ha escogido para conocer su voluntad y ver al justo. Hechos 22:14, le reveló a Ananías, mientras le administraba las aguas del bautismo en el nombre de Jesús. En ese momento, el antiguo perseguidor se transformó en un ardiente defensor del Evangelio. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendeciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Desde ese día, la transformación de Saulo a Pablo fue abrupta y evidente. Se levantó, no solo con su visión restaurada, sino con la convicción ardiente de que su misión era llevar la luz de Cristo a las naciones. En las sinagogas, proclamaba audazmente que Jesús era el Hijo de Dios. Hechos 9:20, lo que hizo que su antiguo círculo de amigos y aliados lo mirara con desdén y desconfianza. Cada palabra que salía de su boca era un desgarro en el corazón de quienes una vez lo vieron como un faro de fe. En medio de un imperio romano en jaque, la misión de Pablo no sería fácil, no serían días tranquilos los que le esperaban. La voz divina que una vez lo había confrontado se convertía en su guía, llevándolo a enfrentar desafíos inesperados mientras la historia del mundo comenzaba a cambiar. ¿Sabría Saulo, ahora Pablo, el costo de tal llamado? Con cada nuevo paso en su camino, la gracia y el poder de Dios lo acompañaban, llevándolo a un destino que cambiaría la eternidad. Mientras las semanas pasaban en Damasco, Pablo se veía cada día más como un nuevo hombre, aunque la sombra de su pasado aún lo seguía. Las sinagogas, que una vez fueron su refugio y baluarte, ahora se convertían en el escenario de su proclamación. ¿No es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Hechos 9:21, murmuraban los que lo conocían, esforzándose por reconciliar al perseguidor con el que se había convertido. Estaba en medio de un torbellino espiritual y emocional, mientras luchaba contra los ecos de su antigua vida. Cada visita a las sinagogas representaba una batalla,
no solo contra el escepticismo, sino también contra la culpa que lo acechaba. Sin embargo, la gracia de Dios lo fortalecía. Oraciones fervientes, como fuego en su interior, lo mantenían en pie, dando testimonio de la verdad que había encontrado. Un día, mientras oraba, una revelación llena de poder emergió en su corazón. El llamado del Señor era mucho más grande que Damasco, tal vez, el mismo mundo estaba en sus manos, esperando la proclamación del Evangelio. ¿Cómo podría, entonces, volver atrás? La convicción ardiente le decía que había más por venir. Al pasar los días, Pablo se movía con fervor, fortaleciendo a los creyentes y compartiendo el mensaje del reino, aunque su vida estaba marcada por un peligro inminente. La noticia de su activismo llegó a oídos de los judíos, quienes, enfurecidos por su traición, trazaron un plan para eliminarlo. La persecución moderna se cernía sobre él y su vida estaba en riesgo. Sus nuevos discípulos, en un acto de valentía, lo ayudaron a escapar por medio de una cesta, descendiendo por el muro de la ciudad bajo el velo de la noche, Hechos 9:25. Así fue como Pablo, el que había sido un perseguidor, se convirtió en el perseguido. Sin embargo, el llamado divino que lo había encontrado, no solo lo transformó, sino que lo preparó para caminar en la plenitud del propósito de Dios. Su destino lo aguardaba, pero habría que atravesar tierras peligrosas y pueblos hostiles. Cada paso en su camino reflejaba el propósito eterno que se entrelazaba a través de la historia. Al llegar a Jerusalén, se encontró con los apóstoles, quienes lo recibieron con incredulidad. ¿No era esto el que asolaba a la iglesia? ¿Cómo puede ser que ahora predique la fe que una vez destruyó? Festo de la incredulidad se hizo presente entre ellos. Pero en su valentía, Pablo narró su encuentro con el resucitado, y con su voz temblorosa, proclamó: «Yo también fui un ciego, y la luz me ha hecho ver», Hechos 9:27. El amor y la gracia de Dios se hicieron evidentes en cada palabra que pronunciaba. Los días en Jerusalén no fueron fáciles, la oposición crecía y el peligro acechaba. La revelación divina estaba llevando a Pablo por caminos inexplorados, donde la incertidumbre podría ser su compañera, pero su fe era más grande que cualquier sombra. Así, mientras conflicto y confrontación se avecinaban, Dios preparaba un destino sorprendente. Mientras reflexionaba sobre su misión, Pablo recordaba las palabras del profeta Isaías: «Te he puesto para luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra», Isaías 49:6. En su corazón resonaba un nuevo misterio, un plan soberano de Dios por revelar. El eco de su llamado se levantaba en su ser, dejando entrever que la expansión del Evangelio no culminaría en las fronteras de Jerusalén, sino que cruzaría mares y alcanzaría reinos. ¿Entendería Pablo la magnitud de su llamado en el transcurso de su vida? El futuro se presentaba incierto, pero en medio de ello, la divina soberanía ya estaba tejiendo su historia. La luz de Jesucristo se levantaba en la oscuridad, y el viaje apenas comenzaba, llevando esperanza, redención y desafío al ends de la tierra. Un ecosistema de desconfianza y escepticismo rodeaba a Pablo en Jerusalén. Los murmullos sobre su pasado aún eran como ecos en las sombras. Sin embargo, él se aferraba a la promesa del Dios que no rechazó el sacrificio de su Hijo. La fe que lo había encontrado, ahora se convertía en su baluarte. Al final de su primer encuentro con los apóstoles, fue Bernabé quien, alentado por el Espíritu, tomó la iniciativa de respaldar su testimonio. «Este es un hombre lleno del Espíritu Santo», dijo, «y ha hablado valientemente en el nombre del Señor», Hechos 9:27. Con el tiempo, la incredulidad dio paso a la aceptación, aunque los peligros permanecían. Las noticias de su conversión y su creciente influencia resonaban en los rincones más oscuros de la ciudad, provocando la furia de aquellos que aún deseaban apagar la luz del Evangelio que él ardientemente proclamaba. A pesar de todo, Pablo no se detuvo, estaba decidido a cumplir el llamado que había recibido. Un día, mientras estaba en la casa de Simón el curtidor, tuvo un sueño que lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. En él vio a muchas naciones viniendo a los pies del Creador, personas de toda lengua y pueblo rindiendo adoración. El mensaje de salvación resonaba, y la voz del Señor le decía: «Te envío como luz a las naciones, para que traigas mi salvación hasta los confines de la tierra», Isaías 49:6. Al despertar, el ardor en su corazón era casi agotador,
Comprendió que su destino no sería solo testificar en Jerusalén, sino ser el portador del Evangelio hacia los gentiles. Mientras la tensión crecía en la ciudad, un grupo de judíos, cegados por la ira y el odio por su traición, se unió bajo un juramento: no comeremos ni beberemos hasta que hayamos matado a Pablo. Hechos 9:23. La vida que alguna vez habían jurado proteger se volvía amenazante hacia lo que Dios había establecido. Pero Dios, que conoce los secretos del corazón, no pasó por alto la conspiración. A través de sus nuevos amigos, Pablo fue advertido, y una nueva fuga se organizó. En respuesta a esta invaluable ayuda, la tranquilidad de la noche se rompió varias veces. Pablo debió descender de nuevo por el muro de la ciudad, esta vez en la oscuridad y el silencio, con su corazón latiendo desbocado. No es el fin, pensó, sino el comienzo de algo más grande. Una vez en la seguridad de la casa de los discípulos, oró con fervor. Su mente viajaba entre las promesas que vislumbraba y los peligros que enfrentaba. En ese instante de reflexión, Dios le dio otro destello de comprensión. Enfrentaré conflictos que temblarán las naciones, murmuró mientras las palabras de Jesús resonaban en su mente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Era el mismo Pablo, pero no era el mismo. En la fuerza de Dios, había encontrado su propósito en medio del tumulto. La balanza divina de la justicia se alineaba con la misericordia, y su transformación se estaba convirtiendo en el catalizador de la transformación de otros. Con cada día que pasaba, la impresión del Espíritu se convertía en un clamor insistente en su interior. Justo cuando parecía que todos los caminos se cerraban, un nuevo destello del futuro se presentaba. Mientras leía las escrituras de los profetas, comenzó a entender que había algo más, que su historia no solo era única, sino también parte de un gran plan. La eternidad estaba en la balanza, y con ella la respuesta a la pregunta que resonaba en su alma: ¿cuán lejos puede llegar este mensaje de salvación? Con la convicción que solo Dios puede infundir, sus ojos se encontraron con los de sus compañeros. Iré lejos, proclamó. Iré donde el Evangelio aún no ha sido llevado. Y así, mientras la incertidumbre lo rodeaba, la luz que había recibido seguía iluminando su camino. Un nuevo viaje se preparaba, y la historia de salvación de Dios continuaba desarrollándose. En la distancia, podía sentir cómo los corazones de las naciones clamaban por la luz, y su misión apenas comenzaba. La revelación divina que había recibido no era más que un anticipo del asombroso plan que Dios había trazado desde el principio, un plan que ahora comenzaba a manifestarse de maneras que jamás había imaginado. La mañana despertaba en Jerusalén, difusa y llena de promesas. Pablo, aunque aún marcado por el peligro, sabía que con cada amanecer se acercaba más a cumplir el mandato que ardía en su interior. La comunidad de creyentes crecía a su alrededor, y a través de la oración y el testimonio compartido, muchos comenzaron a ver en él no al perseguidor, sino al apóstol que Dios había levantado para una misión sublime. Sin embargo, el eco de las amenazas todavía lo seguía. Los conjurados que habían jurado su muerte no se rendirían fácilmente. Días de constante vigilancia acontecieron. El clima de tensión era palpable, y la verdad siempre parecía estar al borde de la opacidad. Pero en medio de la confusión, Dios implantó un deseo ardiente en el corazón de Pablo de salir más allá de los confines de Jerusalén. Mientras Pablo se encontraba en oración y diálogo con los discípulos, el Espíritu Santo descendió como un viento recio. La atmósfera cambió, un juramento de fe, no de muerte, se pronunció en la sala. Fue entonces cuando Saulo, según el nombre que aún muchos le conocían, escuchó claramente la voz del Maestro, ahora con más resonancia que nunca: apártame a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Hechos 13:2. Las palabras cayeron como un estallido de luz, revelando un nuevo camino lleno de posibilidades y alturas desconocidas. Intrigados y temerosos, los discípulos se reunieron. Era evidente que el llamado era claro, pero el temor a lo desconocido se asentaba en sus corazones. ¿Cómo podremos ir ante aquellos que nos consideran enemigos?, preguntaron algunos. Pero Pablo, convencido de la gloria de la obra que se avecinaba, levantó su voz llena de fervor: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. La fe audaz del apóstol comenzaba a ser contagiosa.
Así, con oraciones fervientes y un acto de imposición de manos, Pablo y Bernabé fueron comisionados. Esa noche, mientras el resto del grupo se dispersaba, el cielo parecía celebrar, cada estrella era testigo de un nuevo comienzo. Vamos a los gentiles, dijo Pablo con un brillo de determinación. Su corazón anhelaba el cumplimiento de las promesas de Dios, la revelación de su luz ante naciones que aún no conocían a su Salvador. La idea de llevar el mensaje a aquellos que vivían en tinieblas llenaba su ser de una alegría indescriptible. Con las bendiciones del grupo, partieron hacia lo que sería una serie de aventuras gloriosas, nuevas tierras y nuevas gentes. La travesía hacia Chipre marcaba el inicio de una misión de transformación. Al llegar, los vientos cambiaron y los corazones se abrieron, como si el mismo Creador hubiera preparado el camino ante ellos. Mientras contemplaban el vasto horizonte, Pablo recordó la promesa del Señor: te he puesto para luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49, 6. Era un susurro de la historia que se desvelaba, y su mente se llenaba de preguntas sobre lo que estaba por venir. ¿Sería suficiente su palabra en medio de la adversidad? ¿Cuántos estaban listos para recibir la gracia que transformaba? Estas interrogantes vibraban en su corazón, intensificando su pasión por la misión. A pesar de los peligros, la luz que había iluminado su vida desde aquel encuentro en el camino a Damasco brillaba más intensamente con cada paso que daba. Mientras el barco zarpa hacia su destino, una inesperada revelación sorprendió a Pablo: lo que los hombres han querido para mal, yo lo convertiré en bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Todo el sufrimiento, toda la persecución, tenían un propósito divino. Era el inicio de un viaje que, eventualmente, llevaría el nombre de Jesucristo a los confines de la tierra. Lo que Pablo desconocía era que su travesía sonaría a través de generaciones, desatando un mensaje de amor eterno en un mundo que aún gemía en busca de redención. La historia apenas comenzaba, y en el horizonte, una manifestación de la soberanía de Dios aguardaba, un nuevo capítulo de la fe que transformaría no solo a naciones, sino a la historia misma de la humanidad. La travesía hacia Chipre se convirtió en un escenario repleto de expectativas. Los mares, en su inmensidad, parecían anticipar el mensaje que Pablo y Bernabé estaban a punto de llevar. El barco surcaba aguas que resonaban con las voces de aquellos que habían conocido a Dios, pero ante sus ojos había todavía un vasto reino de gentiles sedientos de esperanza. Al llegar a la isla, la atmósfera estaba impregnada de un aire de paganismo y superstición. Las calles estaban llenas de imágenes talladas en piedra, representando dioses que no podían hablar ni salvar. Sin embargo, en el corazón de Pablo, la llama del Evangelio ardía con fuerza. ¿Quiénes son estos ídolos, si no sombras de lo que es verdadero?, reflexionó mientras avanza con paso firme. Pablo y Bernabé pronto se encontraron en la sinagoga de Salamina, donde compartieron la palabra con fervor. Las Escrituras dan testimonio de que el pueblo estaba dividido. Algunos, cautivados por la claridad del mensaje, preguntaban ansiosos: ¿qué debemos hacer para salvarnos? Otros, no tan dispuestos, se burlaban y desestimaban la proclamación. Pero Pablo no se dejó amedrentar. En su interior resonaba la verdad de que la salvación pertenecía a Dios. Con el tiempo, llegaron a Pafos, donde un hombre llamado Elimas, un mago que se hacía llamar Bar Jesús, buscó obstaculizar su misión. Este hechicero, lleno de malignidad, trató de desviar al procónsul Sergio Paulo de la fe. Ante esta oposición satánica, Pablo no dudó, y mirando fijamente a Elimas, exclamó: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor». Hechos 13:10. La mirada de Pablo, intensamente aguerrida, reflejaba la autoridad otorgada por el Espíritu Santo, que lo había revestido de poder. El resultado fue asombroso. Un manto de oscuridad se apoderó del hechicero, quien, ciego, fue guiado como un niño que no puede ver. Es verdad, el poder de Dios es real, pensaría el procónsul, impresionado por el cambio y la verdad que irradiaba Pablo. Al ver lo que sucedía, su corazón se abrió y aceptó la fe en Jesucristo, dando gloriosas gracias por la obra de Dios. Los días siguieron fluyendo, y la obra del Evangelio prosperaba en Chipre.
Cada lugar que pisaban era un campo listo para la siega, donde las espigas de la fe comenzaban a brotar en tierra fértil. Sin embargo, Pablo, aún consciente de la oposición, clamaba a Dios en oración, buscando dirección y valentía para lo que aún estaba por venir. Una noche, mientras oraba bajo la luz de la luna, el Espíritu Santo le susurró: «Busca en la tierra de los gentiles y hallarás tesoros escondidos». Estas palabras se grabaron en su mente como un pacto de promesa. El anhelo por las almas le impulsaba, y la certeza de que Dios estaba en control le daba fortaleza. Cada paso en esta nueva misión era un testimonio del poder transformador del Evangelio. Pablo comenzaba a ver cómo incluso las piedras más duras podían ser tocadas por la gracia, y las vidas transformadas eran una señal de que verdaderamente Dios estaba trabajando a través de su siervo. Más en lo profundo de su ser, Pablo sabía que esto era solo el principio. Un nuevo destino les esperaba, pero la trayectoria estaba marcada por la resistencia y el sufrimiento, que él ya había aprendido a abrazar como parte del llamado divino. En la oscuridad del futuro, un destello de esperanza surgió. El verdadero vínculo que une a todas las cosas, recordó, es el amor del Salvador que perdura por los siglos. Y así, con la misión en pleno movimiento y la certeza de un propósito, Pablo sentó su mirada en la siguiente etapa del viaje, sabiendo que el verdadero desafío aún no había llegado. Mirando hacia las vastas tierras que se extendían ante él, clamó en su corazón: ¿quién sabe qué más hará Dios a través de mí? Mientras tanto, un eco sutil del plan soberano de Dios comenzaba a resonar en el fondo de su ser, esperando ser revelado. ¡Qué extraordinarias manifestaciones de la gloria divina les esperaban en la siguiente ciudad! El propósito eterno de Dios iba más allá de las expectativas humanas, y las respuestas yacen en la senda que jamás imaginó recorrer. Mientras la luz del alba comenzaba a despuntar sobre la isla de Chipre, las olas susurraban historias antiguas de redención. Pablo, sintiendo la guía del Espíritu en su corazón, se volcó en oración antes de que el mundo despertara por completo. Se apoderó de su espíritu una inquietud divina, una certeza de que Chipre no era el final, sino el umbral hacia una expansión del ministerio que lo llevaría a tierras menos conocidas. ¿Dónde me llevarás, Señor? ¿Qué me has reservado?, oró Pablo, su voz resonando suavemente en la brisa matutina, como si cada palabra fuera una semilla sembrada en el vasto campo de la voluntad de Dios. De repente, un destello de claridad iluminó su corazón, la promesa de que las naciones conocerían al Dios de Israel. Esta convicción irreprimible lo impulsaba con un fervor renovado. «Partiremos hacia Panfilia», le dijo a Bernabé, que estaba a su lado, meditando sobre las enseñanzas que habían compartido. Un ligero asombro cruzó el rostro de Bernabé. La travesía no sería sencilla, ellos habían encontrado resistencia, y cada paso hacia adelante era un desafío. Pero la visión divina de Pablo infundió valor en su corazón. Pronto, cruzaron el mar hacia Perge, una ciudad bulliciosa, llena de vida y tradiciones antiguas. Las calles estaban atestadas de mercaderes y viajeros, de imágenes de ídolos que parecían desafiar la verdad del Dios vivo. A su llegada, el par se sintió rodeado por la inmensidad de la misión que les aguardaba. Pablo, sin dudar, se dirigió a la sinagoga local, donde la atmósfera era densa con el murmuro de las Escrituras y el clamor por el cumplimiento de las promesas divinas. Allí, tomó el papel de líder, compartiendo la historia del pueblo de Israel, levantando la voz con fervor: «El Dios de nuestros padres ha levantado un Salvador para nosotros, Jesucristo, a quien ustedes han menospreciado». Su discurso se alzó como un grito de esperanza en medio de la confusión espiritual que los rodeaba. Hechos 13:23. Mientras hablaba, una sensación de opresión se apoderó del lugar. En las sombras, un hombre inquieto lo oía, lleno de celos y frustraciones. Era un falso profeta, que buscaba la atención de los hombres y temía perder su influencia. Mientras el mensaje de Pablo resonaba, la ira y el temor se anidaban en su corazón, ello le impulsó a interrumpir y desacreditar la verdad que se proclamaba. Mas, cuando Pablo dio un paso hacia adelante y reprendió al falso profeta con autoridad divina, el tumulto se detuvo. «Estás lleno de toda maldad, tu enemigo de toda justicia», declaró con firmeza. «No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor». Hechos 13:10.
Su voz resonó entre la multitud, y el eco de su admonición pareció colisionar con la oposición que había en el corazón de los hombres. El efecto fue inmediato. Las caras en el lugar se tornaron pálidas, y en un instante, la atmósfera se cubrió de un intenso silencio. El poder de Dios se manifestó, y los corazones rebeldes comenzaron a contraerse. El falso profeta, súbitamente ciego, fue llevado a la confusión, y aquellos que antes estaban inquietos empezaban a preguntarse sobre las verdades que acababan de escuchar. El Señor está en este lugar, murmuraba la gente, y muchos comenzaron a buscar a Pablo y a Bernabé, deseosos de escuchar más sobre el Dios que transformaba vidas. A medida que la noticia se esparcía, la fe comenzó a brotar entre los gentiles. Las palabras de Pablo no solo resonaban en la sinagoga, sino que reflejaban la luz del Evangelio a lo largo de las calles de Perge. Las almas anhelaban liberarse de la oscuridad que las había envuelto por tanto tiempo. Mientras contemplaba cómo la gracia de Dios comenzaba a cambiar corazones, Pablo sintió un profundo asombro y una renovada esperanza. Sabía que esto era solo la manifestación inicial de algo mucho más grande que se estaba gestando. La promesa del Espíritu se estaba cumpliendo, las fuerzas del mal eran bloqueadas y los corazones se abrían. Este es solo el comienzo, pensó Pablo en su interior, mientras miraba a su alrededor, sintiendo una creciente urgencia por continuar la misión. Pero en su corazón, un misterio aún no revelado comenzaba a tomar forma. ¿Qué más encontraría en su camino? ¿Qué otras ciudades conocerían el poder transformador del Evangelio? La oración de Pablo se elevaba cada vez con mayor intensidad: Señor, muéstrame más de tu camino. Con esa expectativa, se prepararon para avanzar hacia el próximo destino, donde el eco de su misión aún resonaba en la eternidad. Las intenciones de Dios, ocultas y profundas, estaban esperando ser reveladas, y Pablo sabía que la siguiente ciudad podría desatar un movimiento que cambiaría el curso de historias. El viaje apenas comenzaba. Mientras la noticia de la ceguera del falso profeta se esparcía como fuego en un campo seco, la multitud de Perge se congregaba, ansiosa por escuchar a los mensajeros del Dios verdadero. Los corazones se agitaron ante la novedad de un poder que desafiaba los límites establecidos, un poder que transformaba vidas y desnudaba las sombras. Pablo, percibiendo la sed espiritual que los rodeaba, supo que debía proclamar la verdad sin reservas. Dios, que creó el cielo y la tierra, que ha dispuesto los tiempos y las eras, no está lejos de cada uno de nosotros, declaró con una voz firme, mientras el sol caía desde lo alto, refractando rayos de luz que iluminaban su rostro. A través de su Hijo, han venido a ustedes tiempos de refrigerio, y hoy, Él invita a todos a arrepentirse y experimentar la salvación. Las palabras de Pablo penetraron en los corazones como flechas imbuidas de la verdad divina. Muchos se sintieron convocados por una fuerza mayor, y las lágrimas surcaban las mejillas de quienes, habiendo vivido en la oscuridad, ahora eran tocados por la luz del Evangelio. Sin embargo, no todos los que escuchaban estaban dispuestos a aceptar tal cambio. Entre la multitud, algunos líderes religiosos, hombres que se aferraban a sus tradiciones, se encontraron entrelazados con la aversión y la duda. ¿Qué autoridad tiene este hombre? ¿Quién es este que se atreve a cuestionar nuestras creencias?, se susurraban unos a otros, mientras el fuego de la verdad ardía cada vez más intensamente. Pablo, reconociendo la lucha interna de aquellos corazones, habló de manera específica y personal. ¿Acaso no han leído las Escrituras? Se les fue anunciado en el pacto antiguo que vendría un día en que la luz resplandecería entre las naciones. Este día se ha cumplido. Jesús, quien fue crucificado y resucitó, es el cumplimiento de lo prometido. En ese instante, el Espíritu Santo descendió sobre el lugar como una brisa poderosa, trayendo convicción a muchos, y muchos comenzaron a extender sus manos, clamando por recibir a aquel que todo lo puede. El manto del amor y la gracia se sintió envolver a la comunidad, mientras la incredulidad empezaba a romperse como un muro débil bajo el peso de la fe. Una mujer, oyendo el mensaje, dio un paso al frente, con las manos apretadas en señal de súplica. ¿Puede también ser para mí esta salvación? Su voz temblaba de desesperación y esperanza. Las lágrimas caían de sus ojos, resplandeciendo con el reflejo del sol.
Pablo, con su mirada llena de compasión, respondió, la gracia de Dios no tiene límites, y el sacrificio de Cristo es suficiente para cada uno de nosotros. Su amor te abraza hoy, y te invita a entrar en una relación nueva con Él. Mientras cada palabra resonaba con poder, una ola de sanidad y liberación se desató entre los presentes. Gritos de alegría y alabanzas brotaban del corazón de la multitud que había sido fielmente testigo de la transformación. Sin embargo, en la esquina de la sinagoga, los líderes perturbados miraban hacia la oscuridad de su incredulidad, temerosos de su propia extinción. Las tensiones aumentaban. Algunos buscaban confrontar a Pablo y Bernabé, pero el fervor del pueblo parecía impedir los intentos de desacreditarlos. La noticia de la obra de Dios se propagaba como un río desbordante, y muchos empezaban a ver a los apóstoles como portadores de una nueva esperanza. ¿Qué haremos ahora?, decía uno de los líderes, inquieto. Nuestra influencia está en peligro. Mientras tanto, Pablo miraba a su alrededor, consciente del conflicto que se estaba gestando. Un sentimiento profundo le decía que estaba en el umbral de un nuevo capítulo, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Con cada alma que se rendía a Cristo, el plan soberano de Dios tomaba forma, un ciclo divino que no consideraba barreras ni divisiones. Señor, oró Pablo en su interior, ¿qué más has preparado para nosotros? ¿Qué nuevas puertas se abrirán en este viaje de fe? El latido de Dios resonaba en su corazón, preparando el terreno para algo aún más asombroso. Ante él se desplegaba un horizonte vibrante, donde naciones serían alcanzadas y corazones se transformarían. Mientras la luz del día se desvanecía, la promesa de Dios se dibujaba con claridad, lo que ahora les revelo es solo el principio de lo que por mi nombre haré. El mundo entero oirá mi verdad. Y así, con la fe resguardada y la dirección divina asegurada, Pablo y Bernabé se prepararon para abandonar Perge, conscientes de que la próxima ciudad traería consigo un nuevo capítulo, cargado de revelaciones y un despliegue de la gloria de Dios. Al amanecer del siguiente día, las olas del mar se extendían como un manto azul profundo, invitando a Pablo y a Bernabé a cruzar hacia la ciudad de Antioquía de Pisidia. Al llegar, el aire estaba impregnado de expectativa, pues no había pasado desapercibida la transformación radical que había tenido lugar en Perge. La gloria de Dios resonaba en cada rincón, como un eco que ansiaba ser escuchado. Entraron en la sinagoga y tomaron asiento. No pasó mucho tiempo antes de que los líderes de la sinagoga, enterados de las hazañas de los apóstoles, les invitaran a compartir la palabra. Con el rostro iluminado por la luz del Espíritu, Pablo se levantó, recordando la reciente respuesta del pueblo de Perge a su mensaje. A medida que su voz empezaba a retumbar en la sala, la congregación se sumía en una expectativa palpable. Hermanos, hijos de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, comenzó, el mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La Escritura lo testifica desde tiempos antiguos, que por el linaje de David vendría el Salvador del mundo. Hechos 13:26, la multitud, cautivada, se acercaba cada vez más. Pablo continuó relatando la historia del pueblo de Israel, desde la liberación de Egipto y la travesía por el desierto hasta la llegada del rey David, preparando el camino para el cumplimiento de las profecías. Y así como está escrito, de la raíz de Isaí surgirá aquel que regirá las naciones, ese es Jesucristo, quien fue crucificado, muerto, pero resucitó al tercer día. Romanos 15:12, mientras estas palabras reverberaban, algunos de los presentes comenzaron a murmurar. Se podía sentir la tensión en el aire, la resistencia congregándose como nubes oscuras que amenazaban con tormenta. En el interior de los corazones de los líderes religiosos, la palabra de Pablo era un veneno y un antídoto al mismo tiempo. ¿Cómo podían aceptar que la llegada de su Mesías desafiaba sus creencias arraigadas? Al ver su inquietud, Pablo se detuvo, volviendo su mirada hacia ellos. No se asusten, pues esta salvación es también para ustedes. Dios no hace acepción de personas, Él ha preparado un nuevo pacto, donde la gracia y la verdad se manifiestan plenamente en Jesucristo. Gálatas 3:28, en ese momento, la atmósfera cambió. Algunos, con corazones abiertos, comenzaron a clamar, mientras otros se aferraban con fuerza a su escepticismo. Uno de los ancianos, con voz temblorosa, se levanta y confronta a Pablo,
¿Cómo puedes afirmar que este Jesús es el cumplimiento de lo que nuestras escrituras declaran? Estas tradiciones han sido nuestras por generaciones. Pablo, armándose de la fe que lo había guiado desde su encuentro en el camino a Damasco, replicó, es precisamente esta tradición la que debe ser renovada, así como está escrito, he hecho nuevas todas las cosas. La verdad demandará siempre el acto de fe de quienes la escuchan. Apocalipsis 21:5, el espíritu de la reunión se volvió más intenso, la división creció, y los murmullos resonaban. Bernabé, viendo la agitación, se puso de pie junto a Pablo y exclamó, amados hermanos, no permitamos que el miedo a lo nuevo nos ciegue. Lo que aquí se predica es la copa rebosante de la gracia divina, una invitación a reescribir nuestra historia con tinta de amor y perdón. La lucha espiritual se hizo evidente, y en el fondo de los corazones de muchos, la convicción comenzó a tomar forma. La luz de Cristo que había brillado en Perge se encendía ahora en Antioquía, sin embargo, la batalla no había hecho más que comenzar. Pablo, sintiendo la dirección divina en su espíritu, proclamó con fuerza, no se escandalicen, pues recordar que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuchen y agárrense de esta esperanza que hoy se les presenta. Hechos 4:12, al finalizar, mientras algunos caían de rodillas, abrumados por el peso de la verdad, otros se dispersaron, decididos a resistir el mensaje de salvación. Pablo y Bernabé miraron la escena conmovedora y caótica, conscientes de que este momento era solo el preludio de lo que estaba por venir. Con un profundo anhelo en sus corazones, se prepararon para seguir adelante, sabiendo que cada palabra dicha era un paso más hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios. Confeccionaron oraciones fervientes, elevando sus corazones a lo alto, y se preguntaron, ¿cuál sería la próxima ciudad que escucharía este evangelio? ¿Qué otros corazones se abrirían al misterioso propósito del Señor? Y así, el eco de la verdad divina resonaba como un tambor distante, preparando la tierra para un movimiento de Dios que superaría todas las barreras, pues el tiempo de la revelación se acercaba a pasos agigantados. Al amanecer del siguiente día, Pablo y Bernabé se dirigieron a las calles de Antioquía, con la urgencia en sus corazones y el fuego del Espíritu Santo en sus almas. Mientras atravesaban la ciudad, notaron que la gente murmuraba entre sí. Algunos parecidos a ellos llevaban las manos alzadas en gesto de alabanza, mientras otros agitaban las cabezas, repletos de dudas y suspicacias. La palabra del mensaje en la sinagoga había corrido como un río desbordante, alcanzando incluso a los oídos más reacios. En la plaza del mercado, una multitud se había reunido y, al acercarse, Pablo sintió que el viento llevaba consigo un susurro divino. Contemplad, dijo, la multitud que se congrega. Aquí se manifiesta la esperanza que muchos han anhelado. Con la mirada fija en los corazones de los presentes, se adentró entre ellos, compartiendo la narrativa que había regalado en la sinagoga, aprovechando cada oportunidad que los ojos asombrados brindaban. Porque el mismo Dios que selló un pacto con nuestras generaciones, hoy extiende su mano a los gentiles. Así como está escrito, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Isaías 55:8, sus palabras eran como un eco eterno, resonando en las profundidades del alma de aquellos oyentes ávidos de significado. Algunos de los espectadores comenzaron a sentir en sus corazones la espada de la verdad, un doloroso cortés acompañando la revelación de su propia incomprensión. Una mujer con lágrimas en los ojos se acercó a Pablo, ¿es cierto que hay salvación también para nosotros que hemos sido despreciados y olvidados? Hoy siento una esperanza que nunca conocí. Pablo, con un profundo amor en su mirada, respondió, el amor de Dios es más grande que cualquier barrera que el hombre haya construido. Hoy es el día en que puedes recibir el consuelo y la promesa. Sin embargo, a medida que el mensaje se propagaba, surgieron murmullos de disenso. Un grupo de líderes religiosos, marchando con frente en alto, intentaba sofocar la verdad que había comenzado a emerger entre la multitud. Es una herejía, gritaron algunos. Nosotros somos el pueblo escogido, y lo que dicen está en contra de nuestras tradiciones. La tensión dio paso a un aire de confrontación, con Pablo y Bernabé en el centro del conflicto. ¿Acaso el Creador limitaría su salvación a un solo pueblo?, preguntó Bernabé,
¿no está escrito que la luz de los gentiles brillará como un faro a las naciones? Isaías 49, 6, la multitud estaba dividida, y el conflicto se intensificaba. Algunos comenzaron a presionar a los apóstoles con preguntas y acusaciones, mientras otros, con corazones abiertos, se unieron a la voz de alabanza. Todo el bullicio atrajo la atención del gobernador local, quien, intrigado, se acercó para escuchar esta disputa. La fricción podía volverse peligrosa, las leyes del imperio no toleraban desorden. Con determinación, Pablo se volvió hacia la autoridad y con una voz firme pero serena proclamó: no buscamos perturbar la paz, sino declarar el propósito eterno que se realiza en Cristo. El justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4, el gobernador, permeado de curiosidad, decidió escuchar. Si verdaderamente esta palabra puede transformar vidas, deseo conocerla más. Pero advierto que el orden debe mantenerse, o enfrentaréis las consecuencias. La revelación de la verdad ya estaba en movimiento, y el alba de una nueva era parecía acercarse. Así, en medio de tensiones y potenciales represalias, el Evangelio comenzaba a recorrer Antioquía. Cada palabra de Pablo parecía traspasar no solo oídos, sino también los corazones endurecidos. La luz del Evangelio comenzaba a desgastar la oscuridad de la incredulidad. Escuchen, clamó Pablo. Hoy, la salvación está disponible, el reino de Dios es para todos quienes crean. Allí donde hay fe, allí se hará el milagro. La multitud comenzó a murmurar, el peso de la verdad se hacía real, como un manto que cubría la plaza. Y así, mientras el sol comenzaba a descender, la presencia de Dios se podía sentir en la atmósfera, como un latido eterno que llamaba a los corazones. La batalla entre la verdad y la tradición se intensificaba, y el plan soberano de Dios, misterioso y divino, aguardaba el momento de la revelación. La historia, a través de estas pruebas, continuaría, y en el horizonte del tiempo, un propósito aún mayor se fraguaba, pues había otros pueblos en la senda que aguardaban el mensaje de redención que cambiaría sus destinos eternamente. El día en que la luz comenzó a brillar más intensamente en Antioquía se presentó con un sol radiante que iluminaba cada rincón de la ciudad. Pablo y Bernabé, aún llenos de la esperanza despertada la noche anterior, sabían que su misión estaba abriéndose camino entre las sombras de dudas y la resistencia. El murmullo del pueblo sobre la reciente prédica aún resonaba, y cada paso que daban parecía marcar un compás divino en su jornada. Al acercarse a la plaza, el aire vibraba con un espíritu de expectativa. ¿Acaso no es este el mismo hombre que predica un nuevo camino?, se preguntaban aquellos que ocupaban las esquinas del mercado, recordando aún la reciente controversia que había sacudido a la sinagoga. Pero en medio de la división, la fe comenzaba a arraigarse en aquellos que escuchaban el eco del Evangelio. Hoy es el día en que nuestras vidas pueden ser transformadas, proclamó Pablo con fervor, su voz atrayendo la atención de un creciente grupo de oyentes sedientos. No estamos aquí para dividir, sino para construir puentes hacia la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Una mujer del pueblo, que había sido adicta a los ídolos que adornaban la plaza, sintió un tirón en su corazón. ¿Puede haber esperanza para mí? He buscado alivio en lugares donde solo encontré vacío, clamó, sus ojos llenos de lágrimas. Pablo se acercó a ella, su mirada refleja de compasión, y le aseguró: la gracia de Dios es suficiente para liberarte de toda cadena que te mantenga cautiva. Él ama al que se encuentra perdido. La multitud comenzó a murmurar con entusiasmo, mientras las palabras de Pablo sembraban dudas en las mentes de aquellos que aún estaban atados a viejas creencias. El amor de Dios no conoce límites, continuó, y es a través de él que se revela el verdadero propósito de nuestras vidas. Hoy, muchos son invitados a la mesa, sin distinción. En aquel instante, un grupo de los líderes religiosos, que habían estado observando desde la distancia, se acercó con determinación. Te advertimos, Pablo, que dejes de propagar tales herejías. No permitiré que se desacredite nuestra fe de esta manera, rugió uno de ellos, su voz retumbando como un trueno en la plaza. Pablo, sintiendo el desafío en el aire, no titubeó. Este mensaje no es un ataque, sino una invitación. La salvación, prometida desde el principio, ha llegado a los gentiles. El tiempo de la restauración ha llegado. El justo vivirá por la fe, y ese justo es Cristo,
dado a todos, sin excluir a nadie, Romanos 1:17. Las tensiones aumentaban, y la multitud comenzaba a dividirse nuevamente entre quienes deseaban creer y quienes se oponían tenazmente a cualquier cambio. ¿Qué creerán los hijos de Abraham si el Evangelio es para todos? Se preguntaban algunos. Pero muchos, impulsados por la esperanza, comenzaron a acercarse a los apóstoles, ansiosos por conocer más sobre esta nueva luz que había surgido. Fue en medio de esta batalla de voces que el gobernador, ya bien informado, decidió intervenir. Su mirada se detuvo en Pablo, quien le ofreció un cálido saludo. Si realmente predicas la verdad, deseo oír tu mensaje en un lugar más apropiado, donde la multitud pueda escuchar sin distracciones, dijo el gobernador. Esta fue una oportunidad que Pablo y Bernabé esperaban. Bajo la sombra del edificio del gobierno, una congregación aún mayor se reunió. El eco de la verdad fue aún más fuerte y claro. El Dios de nuestros padres no ha olvidado sus promesas. En Cristo, lo viejo ha pasado, y todo es hecho nuevo. Te he puesto por luz a las naciones, un plan que se extiende más allá de nuestra comprensión, exclamaba Pablo, sintiendo cómo el Espíritu Santo se movía entre ellos. Cada palabra sembraba semillas de fe en los corazones. Mientras algunos creían y se regresaban a sus hogares llenos de esperanza, otros hacían planes para silenciar enérgicamente esa verdad que desafiaba su dominio. La atmósfera era densa con la expectativa de la obra de Dios, que apenas comenzaba a manifestarse. Así fueron los días. Rebosantes de actividad en Antioquía. A medida que el mensaje del Evangelio fluía, se extendía también la oposición. Los apóstoles enfrentaban un panorama de confrontación y desafío, pero la alegría de ver vidas transformadas era el combustible que alimentaba su misión. El clima de tensión llegó a su clímax cuando un mensajero llegó con gritos de reprobación. Han desatado una conmoción. Los líderes están furiosos y han convocado a los hombres a denunciaros. Sin embargo, lo que la multitud y los líderes no comprendían era el plan soberano de Dios que, incluso en medio del tumulto, estaba tomando forma. En ese instante, Pablo, sintiendo la voz de Dios resonar en su interior, se preparó para la última proclamación en Antioquía. Todo lo que el enemigo ha querido para mal, Dios lo convertirá en bien, Génesis 50 horas y 20 minutos. Era el coraje de la revelación de un futuro aún más brillante, donde cada resistencia se convertiría en un testimonio de la fidelidad de Dios. Con cada nuevo paso, comprendía en su corazón que no solo luchaba por su mensaje, sino que la historia del amor de Dios se tejía con hilos de alianzas eternas que cruzaban naciones y generaciones. En la penumbra de ese conflicto, Pablo se aferraba a la certeza de que el siguiente capítulo del plan divino pronto se revelaría, guiando la luz a rincones todavía oscuros e ignotos. ¿Qué ciudades ansiarían escuchar el eco de la verdad que había cambiado su vida? La eterna danza del propósito divino seguía su camino, con Pablo como instrumento, listo para ser usado en cualquier lugar donde el eco de redención aún aguardaba ser proclamado.